Dura, codirector de inversiones de Finaccess Value. David, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿dónde podemos mirar, dónde pueden mirar los inversores en este contexto, en esta fotografía, para poder buscar rentabilidad? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que yo añadiría también depende del plazo al que estemos mirando. Es decir, estamos en una situación, como bien sabemos todos, de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, y en una situación así que además no sabemos cuándo va a parar, porque como bien decía David antes, no sabemos dónde está el fin de esta situación, porque es un factor que no podemos parametrizar, no podemos calcular. Pero mientras dure esa volatilidad y esa incertidumbre, pues los activos refugio son evidentemente los que van a soportar más los flujos desde los inversores, y activos como el oro, como la deuda soberana, lo debería hacer bien. Ahora bien, estas situaciones, cuando ya estamos en ese tipo de mercado en el que absolutamente todo cae, de una manera indiscriminada, en las compañías en renta variable, las caídas en la mayoría de los casos son mayores que la destrucción de valor que supone esta situación de incertidumbre y esta situación de conflicto bélico y demás, y se abren grandes oportunidades de cara al medio plazo. Y siempre, tradicionalmente, siempre que hemos tenido estas caídas generalizadas, tanto en renta fija como en renta variable, en lo que serían los activos de riesgo, siempre en los 12 meses, 12, 18 meses siguientes, los retornos para los inversores que compran ahora son muy elevados. Entonces, es difícil plantear esto en un momento como el actual, donde hay mucha incertidumbre, donde todo el mundo está extremadamente preocupado, no solo en lo financiero, sino también en lo personal. Pero la realidad es esa, la realidad es que empiezan a haber oportunidades para el inversor paciente y para el inversor que tiene largo plazo y en su cabeza. Y para el que no, para el que está más nervioso, para el que piensa que debe protegerse, pues evidentemente una situación así los activos refugio. Con esa fotografía, con el movimiento sobre todo de la inflación, con esa posibilidad o esa visibilidad también de problemas de liquidez, mañana Banco Central Europeo empieza esa ronda de bancos centrales que vamos a ver en el mes de marzo. ¿Qué esperáis que los bancos centrales puedan hacer en este contexto? Porque tienen una situación bastante complicada en la decisión, ¿no? Sí, es una de las claves que tenemos ahora mismo. Si recordamos hace un mes, el 3 de febrero de este año, los bancos centrales, sobre todo el BCE, cuando dio ese mensaje, que no sé si era más restrictivo, pero sí que es verdad que eliminaba ciertos términos de su discurso y que abría la puerta pues, a retiradas de estímulos, a eventuales subidas de tipos después de las retiradas de estímulos. Todo eso provocó una tormenta tremenda en la renta fija. Y lo que es este mundo, que se mueve muy rápido, pues un mes después posiblemente estemos en el otro lado. Posiblemente estemos en el otro lado porque, al igual que sucediera con la crisis de la pandemia, con el COVID, al final vamos a necesitar el apoyo de los bancos centrales, porque todas estas medidas que está tomando el mundo occidental contra Rusia, que en nuestra opinión son las adecuadas y son las necesarias, pero tienen un coste, como bien sabemos todos, hay una factura por pagar. Y esa factura no se puede pagar si realmente, por el otro lado, tenemos a los bancos centrales cerrando el grifo, por decirlo de una manera muy llana, ¿no? Entonces, lo que esperamos es pues ese mensaje de apoyo, ese mensaje de poner en pausa todo ese proceso que se había iniciado el mes pasado. Y es verdad que vamos a tener inflación, como no puede ser de otra manera. Es cierto que la inflación subyacente, excluyendo la energía y los alimentos, pues está en niveles que son muy tolerables también para un banco central. Entonces, sí que pensamos que los bancos centrales deberían dar, porque cualquier cosa que no sea eso sí que puede provocar un movimiento fuerte en mercado, deberían dar ese soporte de una manera mucho más, o utilizando una política monetaria mucho más laxa. Ese es un poco lo que esperamos, porque ya digo que de otra manera yo creo que el mercado sí que tendría un movimiento fuerte mañana. Eso nos lleva a que Europa, Banco Central Europeo, mañana ya tiene esa cita, Christine Lagarde, no mueva tipos de interés en 2022. Sí, yo creo que es una cosa, de hecho el mercado ya lo está poniendo en precio. Ya el mes pasado ya nos extrañaba que pudiéramos subir tipos en Europa con los volúmenes de deuda que tenemos y la dependencia que ha tenido el mercado, sobre todo en la parte de deuda soberana de ese BCE comprando activos.
ya nos parecía difícil con un entorno normalizado. Ahora nos parece prácticamente imposible, sinceramente. Primero porque además lo dijo Lagarde, un poco después de la tormenta que ella misma provocó con su discurso en el BCE, a los pocos días avisó que la subida de tipos sería después de la retirada de estímulos. Nosotros lo que nos planteamos es realmente si se pueden retirar los estímulos y si no será necesario más QE de una u otra manera, ¿no? Creo que la discusión está ahí. Yo creo que la discusión de tipos ahora mismo con esta situación que tenemos sobre la mesa es prácticamente imposible tenerla. ¿El foco puesto también en los inversores, ya para terminar, David, en materias primas y metales preciosos, o ha pasado ya ese tren? Bueno, es un poco lo que hablábamos al principio. No sabemos dónde está el final de todo este proceso, porque no depende, es una variable exógena y es muy difícil de cuantificar y parametrizar y entonces siempre que tengamos esos tensionamientos, ese tensionamiento geoestratégico, ese conflicto bélico, pues evidentemente tendremos ese crudo hacia arriba, tendremos esas materias primas también subiendo, pero es un tren peligroso para subirse ahora. Y me explico, porque, como te comentaba antes, en un mes el mundo ha cambiado muchísimo, los mercados han dado la vuelta absolutamente y esto, pues bueno, no sabemos si mañana, por lo que sea, se alcanza un acuerdo, se paran las hostilidades y demás, que no, eso no lo puede saber yo creo que nadie, pero puede pasar en un momento determinado, pues esos activos que se han ido mucho más allá de donde deberían estar por esta situación, pues pueden volver puede tener una cierta regresión hacia la media, ¿no? Y ahí sí que puede haber pérdidas ingentes cuando estamos hablando de movimientos que han sido de muchas desviaciones típicas, que son prácticamente cisnes negros. Entonces, entrar ahí nos parece que tiene un componente de cierto riesgo. Nosotros estaríamos en otros activos que están, en nuestra opinión, muchísimo más baratos. Gracias, David Ardura, codirector de inversiones de Finaccess Value. Buen día y buen negocio, David, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un abrazo. 8:49 de la mañana, futuros, vamos a verlo